¿Me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. Doctora Elena tiene su micrófono muteado, pero sí, sí la escuchamos perfecto, doctora. A ver, Ana Lucía, te van a hacer coanfitriona para que puedas compartir pantalla, pero primero van a dar bienvenida a todos y ya después te ceden la palabra. Perfecto. Tengo la presentación aquí en el celular. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Tony, te escuchamos perfectamente. Ya puedes dar inicio a la iniciar presentación. video. ¿Me puedes ayudar con eso, Pablo, por favor? Listo, Tony. Listo. Bueno, nomás preguntarle, tuve que un problema. Estamos en vivo ya, ¿verdad? Para arrancar. Es correcto, ya estamos en vivo y en directo. Perfecto. Pues bueno, dando las que son los 8:02, damas y caballeros. Vamos arrancando este gran programa de La Voz del Residente en Cirugía General. Primero que nada, disculparme por, bueno, las fallas técnicas que siempre no estamos ajenos a ello, ¿verdad? Y más si estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Zoom y de Facebook Live a través de la plataforma Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más y más médicos. Antes de adelantarme y presentar a las doctoras invitadas, les quiero decir que se suscriban a nuestro canal de YouTube Medical Legal Center, porque hoy, damas y caballeros, habrá cosas muy interesantes, entonces ahí las pueden revivir, ahí las pueden retomar. Si se perdieron algún detalle, pues ahí lo pueden recordar y compartirlo. Hablando de compartir, los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como La Voz del Residente. Entonces, ahí los invito a que nos sigan. Y en el Telegram, tenemos una comunidad en Telegram donde pueden compartir lo que pasa dentro de sus sedes. Ahora bien, me gustaría dirigirme antes que nada a los jefes de residente que nos están viendo. Si usted es jefe de residente y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarlas sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática en tiempo de pandemia. Señores y señores, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra doctora invitada, Ana Lucía Ortega Camacho, quien va a presentar el tema de trauma renal. También, como es costumbre, tenemos a nuestra mentora, la doctora Elena López Gavito, quien la saludo con muchísimo gusto, nuestra mentora de lujo, pero con ella nos vamos a dirigir más tarde. Voy a decir rápidamente la descripción que tengo de la doctora Ana Lucía, si me lo permiten rápidamente. Inició la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle de Las Palmas, en Tijuana. Un año de internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 20 en Tijuana, y su servicio en el Centro de Salud de Tecate, en Tecate, Baja California. Inició su primer año de residencia médica en el Hospital General Culiacán, en la especialidad misma de cirugía general. Damas y caballeros, los veo ávidos, los veo ya con ganas de que inicie nuestra doctora invitada, entonces les cedo los micrófonos a Luz María. Adelante, o Ana Lucía. ¿Quién va primero? Ana Lucía, ¿verdad? Arrancamos con Ana Lucía. Por favor, te cedo los micrófonos, doctora Ana Lucía Ortega Camacho. Adelante. Okay. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Es un placer estar en este espacio. Gracias por permitirme estar aquí. De verdad se los agradezco. Y el tema que les voy a compartir el día de hoy es trauma renal. Es el reporte de un caso. No sé si sale después, sale la presentación. Ya. ¿Comparte la pantalla? A ver, vamos a ver. ¿Sí puedes compartir la pantalla, Ana Lucía? Esto que estoy intentando. Abajo en tu pantalla ¿sí te aparece el botón compartir pantalla en verde? Sí, compartir, sí. Ok. A ver, ayúdame con un clic ahí. ¡Listo! ¿Sí se ve la presentación?
Bueno, vemos blanco, una franja blanca. Ok. Estoy teniendo aquí unos detallitos, permíteme. Adelante. No me da. Ok. Permítame. Documento. Me dice tipo de documento no compatible. Ok. No me deja compartirlo. ¿Es presentación PowerPoint o qué tipo de documento es? Sí, es PowerPoint. ¿Estás con tu celular o es laptop? Sí, con celular. Ok, bueno, a lo mejor a veces con el celular no permite compartir ahí el documento. No sé si Ok. gustas aventártelo así, lo importante yo creo que No, aquí... yo la voy a compartir, yo la tengo, yo la voy a compartir. Órale, Ok. perfecto, Me doctora hace Elena, favor, muchas gracias. doctora. Muchas gracias. Aquí nuestra doctora que va a fungir como mentora nos va a ayudar con la presentación. Y bueno, mientras tanto, gracias a la gente que se va conectando, les recuerdo, vamos a poner en el chat el link de Telegram para que se puedan ir sumando a la comunidad, como los links de Facebook y de Instagram. La gente que nos está viendo en Facebook, los invito a que nos hagan las preguntas de la presentación de la doctora Ana Lucía para al final poder que se las puedan resolver también en la gente aquí en Zoom a través del icono de preguntas y respuestas. Aquí ya vemos la pantalla de la doctora Elena López Gavito. ¿Quién va a poner la presentación? ¡Listo! Perfecto. Muchas gracias y una disculpa. No, no pasa nada. Adelante, les dejo los micrófonos. Ok. Como les comentaba, como les hacía mención, yo les voy a hablar sobre el tema les voy a explicar un poco sobre un caso clínico de trauma renal. Es el reporte de un caso de aquí del hospital, de aquí del Hospital General de Culiacán, con un enfoque un poquito enfocado en la controversia que hay, sobre todo en el tratamiento a dar en los grados de lesión renal más altos, que son el 4 y el 5. Como introducción, el trauma renal ocurre aproximadamente entre el 1 al 5% de todos los casos de traumatismo. El riñón es el órgano más comúnmente lesionado del sistema genitourinario y la lesión renal pues la vamos a poder clasificar de dos maneras, ya sea contusa o penetrante, según el mecanismo, y también la vamos a poder clasificar el grado según la escala de gravedad de la lesión de órganos de la AST, que es la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Entonces, esta clasificación es una clasificación que nos va a predecir la necesidad de reparación o de extirpación del riñón y la morbilidad tras una lesión cerrada o penetrante, así como la mortalidad también después de una lesión, sobre todo en un trauma renal cerrado, ¿no? Pero en los traumas 3 y 4, incluso hasta el 5, con pacientes hemodinámicamente estables, pues es difícil ahí predecir cuál va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, pues yo les voy a presentar un caso clínico en cuanto a eso. El traumatismo renal puede ser potencialmente mortal a corto plazo, si bien la mayoría de las lesiones pueden tratarse de forma conservadora. Los avances en las técnicas de imagen y las estrategias terapéuticas de ya los últimos 20, 30 años han disminuido la necesidad de intervenciones quirúrgicas y por lo tanto ha aumentado la conservación de renal. El objetivo de esta presentación es la introducción. Serían 2 diapositivas más adelante. A ver, permíteme. Ahí está. Listo, gracias.
El objetivo es presentar un caso clínico donde se opta por dar un tratamiento quirúrgico por trauma renal penetrante debido a una inestabilidad hemodinámica. El caso clínico, en la siguiente diapositiva, es un masculino de 35 años de edad, originario de Parral, Chihuahua, de ocupación militar, casado, secundaria incompleta. Como antecedentes heredofamiliares de importancia, los refiere negados, y antecedentes personales patológicos, solo una herniaplasia inguinal derecha, no refiere cuántos años. En cuanto al padecimiento actual, él inició al ser agredido por terceras personas con un objeto punzocortante, del cual se desconocen sus dimensiones, ocasionando una lesión única, motivo por lo cual acude a nuestro servicio, ¿no? Aquí a urgencias del Hospital General. Siguiente diapositiva. A su llegada al servicio de urgencias se encuentra con estos signos vitales. Llega con hipotensión, llega con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, taquicárdico, y lo demás normal. A la exploración física se encuentra somnoliento, orientado en tiempo, espacio y persona. Se observa leve palidez de piel y tegumentos, con facies de dolor, normocéfalo, cuello sin ningún dato de importancia, tórax bien, no se escucha hipoventilación, no se escuchan ruidos agregados, abdomen, en abdomen, a la inspección presentó herida penetrante en flanco izquierdo, aproximadamente a nivel aproximadamente de 10 centímetros a nivel de flanco izquierdo, ¿ok? Con peristalsis presente aumentada, rigidez, sobre todo, abdomen en tabla, y dolor a la palpación superficial. Tenía rebote y rigidez abdominal generalizada. Al explorar la herida, se corrobora penetración a la cavidad abdominal. Todo lo demás se encuentra normal. Y algo importante que hay que destacar aquí es que el paciente no presentó hematuria. Siguiente, por favor. Y por lo tanto, como llegó es un paciente con un trauma renal que llegó con inestabilidad hemodinámica, por lo cual pues pasa a una laparotomía de urgencia, ¿no? Laparotomía exploratoria de urgencia. En el manejo preoperatorio, lo que se alcanzó a hacer para pasarlo a quirófano es dar su aplicación de profilaxis antibiótica, toma de laboratorios preoperatorios, los cuales obviamente salieron después los resultados salieron después. Se le realizaron cruces de paquetes globulares y lo que alcanzó a evaluar anestesia fue un ASA 4 y un Caprini de riesgo alto, de tromboembolismo. En la laparotomía exploratoria de urgencia se encontró al abordaje, se encontró un hemoperitoneo de 450 mililitros. No les comenté, pero se le realizó tomografía antes de pasar a quirófano, en donde se observaba el líquido libre. Se encontró este hemoperitoneo de 450 mililitros con características de sangre venosa. Presentó un hematoma retroperitoneal en la zona 2 del lado izquierdo, donde fue la lesión, y se clasificó esta lesión, se encontró una lesión en el polo inferior del riñón izquierdo, el cual se traduce a una lesión renal de polo inferior en grado 2. ¿Por qué? Porque no atravesó hasta la pelvis, ¿ok? Fue una lesión pequeña, no más de 2 centímetros de profundidad. Siguiente diapositiva. Entonces se procede a la rafia primaria de esta herida y a la colocación de gel foam. El paciente tuvo un sangrado de aproximadamente 1.600 mililitros en total, y durante el transoperatorio se le transfundieron 2 paquetes globulares. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente.
Ok, se hizo la rafia de la lesión renal. En este caso, con este paciente, según las guías europeas, nos dicen que este tratamiento se debe hacer en conjunto con los expertos, con los urólogos. Y efectivamente, la rafia fue realizada por un urólogo. Es un procedimiento que puede realizarlo el cirujano general, pero en nuestro caso sí se solicitó dentro de consulta a urología. Por lo tanto, la rafia, la reparación fue hecha por un urólogo. No se preocupe. En el manejo postoperatorio, el paciente salió estable, se pudo estabilizar, se manejó el dolor con analgésico, tuvo una cuantificación estricta de la uresis, cuidados de la herida quirúrgica y cuidados generales. Esos son los laboratorios que ya son los resultados de los laboratorios que se le tomaron a su ingreso. Entonces, tuvo una BRL negativa, HIV negativo, panel viral negativo. Una glucosa normal, 138, la urea y la creatinina se encontraban conservadas. Esto es algo importante para este caso porque no había lesión renal previa a su ingreso. Y, ¿qué más? El grupo sanguíneo A positivo, los tiempos normales, tuvo una hemoglobina de 13.4 y en una de las gasometrías que se le realizó al principio tuvo un lactato de 2.6. Entonces, todos esos datos son relevantes para lo que viene más adelante. En cuanto al seguimiento de este paciente, presenta adecuada función renal, no presentó hematuria, no tuvimos picos febriles durante su estancia o datos de bajo gasto, por lo cual se egresó al tercer día de su ingreso. Él ingresó el 16 de abril y a los 3 días se egresó el 19 de abril. Tuvo una hemoglobina de 11, ya no disminuyó más su hemoglobina y tuvo una función renal conservada, que se fue con una creatinina de 0.94 y una urea de 35. Los puntos se retiraron a los 10 días, lo volvimos a ver en la consulta, y todo normal. Se recomienda la realización en estos pacientes, según las guías clínicas, de una gamografía antes del alta. Sin embargo, pues por los recursos del hospital pues no se solicitó, ¿no? En cuanto a la discusión, la pregunta clave de este caso clínico es: ¿cuál es el tratamiento de elección en los traumas renales? Sobre todo, ¿cuál es el tratamiento de elección, ¿no? En el trauma renal, sobre todo en los traumas renales 4 y 5, que son donde hay un poquito más de controversia. En nuestro caso, el tratamiento de nuestro paciente fue quirúrgico, porque presentaba una inestabilidad hemodinámica, pero la lesión que tuvo fue un grado 2. Normalmente, si el paciente llega en estas condiciones y no tiene inestabilidad hemodinámica, pues lo podemos tratar de manera conservadora y sobre todo porque es una lesión que va a sanar sin algo quirúrgico si no está inestable. El objetivo del tratamiento del trauma renal se enfoca más que nada en reducir al mínimo la mortalidad y conservar la función renal. Y es importante determinar si el paciente se encuentra a su ingreso hemodinámicamente estable o inestable. Y esto es lo que nos manejan los algoritmos de las guías europeas de urología y también de las guías de práctica clínica mexicanas. Entonces, les voy a compartir un artículo que se enfoca mucho es un artículo que se publicó en el 2017 de la revista de Urología Europea, en donde se realiza una revisión sistemática para determinar si el manejo no quirúrgico es la mejor opción o de primera línea para el traumatismo renal, sobre todo en esos traumas renales de alto grado. Siguiente, por favor. El objetivo de esta revisión sistemática fue más que nada comparar el manejo no quirúrgico, que engloba en este caso de este artículo, la angioembolización, la colocación de stents uretrales y el manejo conservador frente a la exploración quirúrgica abierta en el manejo de lesiones renales de alto grado. Lo especifica muy bien, ¿no?
La metodología en este estudio fue, los estudios se identificaron mediante búsquedas altamente sensibles en la base de datos electrónicas. Fue una recolección de información desde el 1 de enero de 1946 al 1 de junio del 2016. Entonces ahí hay un poquito de sesgo en cuanto a las fechas, ¿no? La búsqueda bibliográfica fue en el 2015 y una actualizada en el 2016. ¿Pueden decirle a Katy que ya estoy para ser la anfitriona? ¿Quién me puede avisar? En la siguiente diapositiva les coloco un diagrama donde se identificó un total de 1,375 estudios por esta revisión sistemática mediante la búsqueda bibliográfica, y de estos nada más se recolectaron 54 artículos para la selección de texto completo y 11 estudios, de los cuales se seleccionaron 7 estudios comparativos no aleatorios y 4 estudios de un solo brazo para la extracción de datos. No sé si me pudiera hacer el favor de cambiar la diapositiva para que quede un poquito más claro. Ahí está. Entonces, ahí se ve la recolección de los 1,375 estudios que se realizaron, de los cuales nada más se seleccionaron 54 artículos de texto completo y 11 estudios, y de esos 11 estudios se seleccionaron nada más 7 no aleatorizados y 4 de un solo brazo. Ok, se incluyeron 787 pacientes de los estudios comparativos, con 535 pacientes en el grupo del tratamiento médico no quirúrgico y 252 en el grupo de exploración quirúrgica. De estos estudios, 4 estudios incluyen lesiones de grado 4 y 5 y 2 solo incluyen lesiones de grado 4. Clasificaron la lesión renal como grados altos a partir del grado 3, que es 3, 4 y 5, con una lesión de grado medio de 4 y 3.9 en el grupo de exploración quirúrgica abierta. Aparte del grado, no se establecieron criterios de exclusión estrictos en la mayoría de los estudios seleccionados. Un estudio excluyó a pacientes que son menores de 15 años y a los que se murieron antes de llegar al hospital. El diseño del estudio de este artículo fue retrospectivo para todos los estudios y no hubo restricciones sobre los tipos de diseño de estudio. Se incluyeron un número pequeño de estudios comparativos no aleatorizados. Todos los estudios requirieron un mínimo de 50 pacientes y no hubo restricciones de idioma. La población de estudio fueron adultos mayores de 18 años y con lesiones contusas o penetrantes, confirmadas por tomografía. Todos aquellos que no cumplieran con estos requisitos se excluyeron del estudio. La siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a los resultados de este estudio, se encontró que la mortalidad en general era peor en el grupo de exploración quirúrgica abierta en comparación con el grupo de manejo no quirúrgico. Los pacientes del grupo de exploración quirúrgica abierta tenían una tasa más alta de lesiones de grado 5 y valores más bajos de presión arterial sistólica al ingreso, y estos a su vez son predictores de un aumento de mortalidad después de un traumatismo. Entonces, se vio que la mortalidad era más alta en aquellos pacientes que tenían exploración quirúrgica abierta que los que no tenían, que los que se manejaban de manera conservadora, incluso en los grados 4 y 5. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios, la tasa de preservación renal fue mayor en el manejo no quirúrgico, con un rango de 84 al 100%, en comparación con la exploración quirúrgica abierta, que llega de un rango hasta un 82%. Y en 3 de estos estudios que se realizaron hubo una diferencia de riesgo significativa, sobre todo a favor de el tratamiento no quirúrgico, ¿no? Y ahí vemos cómo se desplaza la curva hacia de su lado derecho inferior a favor del manejo no quirúrgico, ¿no? Sobre todo de estos estudios.
Siguiente, por favor. Y la mortalidad en general y la tasa de conservación renal fueron significativamente mejores en el grupo de manejo no quirúrgico, mientras que no hubo diferencias estadísticas con respecto a la tasa de complicaciones. Aquí tenemos la gráfica, en donde se encontró que la duración de la estancia hospitalaria se redujo significativamente en el grupo de manejo no quirúrgico. Entonces, los estudios incluidos rara vez definieron información sobre las complicaciones de manera coherente. Entonces, aún se puede hacer comparaciones entre intervenciones en el mismo estudio. Aunque 3 de estos estudios informaron tasas crecientes de complicaciones en el grupo de manejo no quirúrgico, estas no fueron estadísticamente diferentes. Dada la heterogeneidad sustancial, es difícil concluir que existe una mayor tasa de complicaciones. Entonces, esto contrario a muchos otros estudios que informan que una debilidad del manejo no quirúrgico es la alta frecuencia en comparaciones a corto plazo. Entonces, en cuanto a las complicaciones, no hubo mucha diferencia, ¿no? El objetivo o las conclusiones de este artículo, es la siguiente diapositiva, es el objetivo final del tratamiento conservador o mínimamente invasivo, pues es minimizar las exploraciones innecesarias y reducir las tasas de nefrectomía iatrogénica, sin aumentar la morbilidad o la mortalidad. Este estudio ha demostrado que los resultados después del manejo no quirúrgico son al menos no inferiores a los de la exploración quirúrgica abierta, al mismo tiempo que se evita la mortalidad, la morbilidad asociada con la cirugía. Los hallazgos de nuestro estudio ayudan a fortalecer el argumento a favor del manejo conservador, teniendo en cuenta algunas de las indicaciones absolutas para la exploración quirúrgica que se han discutido. Esta revisión proporciona una primera revisión sistemática realizada rigurosamente sobre la lesión renal de alto grado y por lo tanto representa una revisión de las mejores pruebas disponibles actualmente. No hay mucha bibliografía en cuanto a esto. Entonces, esta es una revisión sistemática actualizada, fue el 2017, de lo más reciente, y por eso se las comparto, ¿no? Y por último les comparto otro artículo, este artículo es del 2017 también, donde nos menciona el manejo conservador del trauma renal a 10 años de experiencia, ¿no? Sí. Habla del manejo conservador con el objetivo de describir los resultados obtenidos en el tratamiento conservador en los pacientes con trauma renal. En este estudio se observa una distribución según la edad y según el sexo. Es más común el trauma renal en pacientes masculinos de aproximadamente entre 30 y 49 años de edad. 76% de la población estudiada en este artículo se manejaron de manera conservadora los traumas renales y el 14% fueron intervenidos de manera quirúrgica. Y la mayoría de los pacientes evolucionaron satisfactoriamente. Ahí tenemos una tabla en donde se observa la distribución según la edad y según el sexo, ¿no? En hombres y más que nada de 30 a 49 años de edad, que es el rango promedio en que ocurre más frecuente el trauma renal. En cuanto a la etiología, pues se pudo observar el predominio en este artículo de los traumas por caídas. 47 pacientes que representaban aproximadamente el 52%, seguidos por los accidentes de tránsito. Depende mucho de dónde, depende mucho de la población, el tipo de trauma más frecuente. Por ejemplo, yo en mis pocos meses de experiencia aquí en la residencia me ha tocado ver mucho trauma renal tipo contuso por accidentes automovilísticos o por accidentes en moto aquí en el Hospital General de Culiacán. Y muy pocas veces, muy pocos casos de lesión por arma blanca. También llega mucho trauma renal por arma de fuego. Continuando con los resultados de este artículo, el mayor por ciento de los casos, como les comentaba, recibieron un tratamiento conservador. Necesitaron un tratamiento quirúrgico 6 pacientes nada más y la intervención quirúrgica de urgencia se realizó en un 14% nada más, incluyendo los traumas por arma blanca y los pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces, podemos ver que
En realidad es muy poca la población que entra a tratamiento quirúrgico, ¿no? Se puede manejar más como conservador. Y como conclusiones de este artículo, la conducta conservadora en el trauma renal es conveniente y justificada en la mayoría de los casos. La experiencia y los resultados obtenidos en estos 10 años de este estudio muestran que es adecuado el tratamiento conservador en los traumatismos renales debido a que reduce el porcentaje de nefrectomías hemostáticas innecesarias y los pacientes evolucionan satisfactoriamente en más del 90% de los casos. No obstante, es opinión generalizada y lógica que el paciente con trauma renal, además de una evaluación clínica y radiológica cuidadosa, pues requiere de un cambio de actitud terapéutica apoyada en la radiología intervencionista y en la endurología en pacientes con grados altos de lesión renal. Entonces, como conclusiones generales de trauma renal, a pesar de los avances de técnicas mínimamente invasivas, el manejo óptimo del traumatismo renal de alto grado sigue siendo controvertido y quienes apoyan la exploración quirúrgica abierta informan menos complicaciones, mientras que los defensores del manejo no quirúrgico destacan que las técnicas conservadoras y mínimamente invasivas reducen el riesgo inherente de nefrectomía y el posterior deterioro de la función renal. Entonces, parece haber una tendencia hacia el tratamiento no quirúrgico en trauma renal cerrado o contuso, sobre todo en los grados 4 y 5. Sin embargo, pues no hay pruebas comparativas sólidas por esta falta de estudios hacia este tema, ¿no? Y las revisiones existentes no se han centrado en las lesiones de alto grado y la mayoría no se realizaron de forma sistemática. Se requiere una revisión sistemática de la evidencia actual para establecer si los resultados de la exploración quirúrgica abierta y el manejo no quirúrgico son comparables. Y esto sería todo por mi parte. Todo el tratamiento que se le dio a este paciente aquí en el Hospital General de Culiacán fue en base a las guías europeas y en base a las guías de práctica clínica, ¿no? Siguiendo los algoritmos. Como les comentaba, este paciente se metió a cirugía de urgencia, a una laparotomía exploratoria de urgencia, porque presentaba inestabilidad hemodinámica, y así tal cual el algoritmo te lo dice. Si presenta inestabilidad hemodinámica, vas a seguir ciertos pasos, y si es un paciente estable, vas a seguir ciertos pasos. Entonces, según los estudios, el tratamiento de elección, a pesar de que sean grados elevados, 4 o 5, donde ya hay una extravasación de orina o donde ya hay lesión de vasos sanguíneos, se ha visto que el tratamiento puede llegar a ser conservador sin meter al paciente a un estrés quirúrgico y que pueda tener un resultado como nefrectomías, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco su plática. Invito ya dejaron de compartir pantalla, ¿verdad? Para que se pueda ver en Facebook bien las 4 pantallas. Vamos a dar pie a nuestras doctoras, mentoras que van a fungir en esta tarde-noche de hoy. Iniciamos con la doctora Elena López de Avito para que complemente su gran charla, doctora. Empezamos con usted, doctora Elena. Pues bueno, creo yo que hoy por hoy tenemos que en todas las unidades estar preparados para el trauma, máxime que estás en un lugar de alto grado de trauma, como es el Hospital General de Culiacán. Mi primera pregunta es que tú nos comentes cuál ha sido tu experiencia quirúrgica en la pandemia, sobre todo porque eres residente de primer grado. Y creo yo que esto nos va a ser muy útil a través de todos los residentes que nos están escuchando, porque ahorita, antes de pasar a presentar a nuestra comentarista de lujo, quisiera que nos dijeras cómo te ha ido a ti en la experiencia quirúrgica durante la pandemia, Ana Lucía. Ok. Yo acabo de iniciar mi residencia aquí en este hospital en marzo, y somos la primera generación del Hospital General de Culiacán que hacemos el primer año ahí en ese hospital. Por lo regular se hacía el primer año en Mochis o en alguna otra unidad, pero somos los primeros que
que estamos haciendo residencia ahí desde el primer año, ¿no? Y que vamos a durar los 4 años. A pesar de que es pandemia, y de que el hospital tiene sus áreas de pacientes COVID, ha habido hay mucho campo quirúrgico. Ha habido mucho campo quirúrgico, hay mucho trabajo, hay mucho paciente que entra a cirugía de urgencia, mucho politrauma por accidentes automovilísticos, por las motos, muchos por heridas de arma de fuego que hemos tenido ahí hospitalizados y que salen. O sea, la experiencia quirúrgica ha sido bastante buena. Pues mira, yo lo quiero resaltar porque, pues primero felicitarte porque eres residente de primer año, ya lo dijiste y lo corroboraste, por el gran esfuerzo que hiciste para presentarnos este caso, porque realmente exponer en público y sobre todo un foro tan prestigiado como el que tenemos, pues es la verdad bastante loable. Y pues bueno, antes de que nada, quiero agradecer a una gran amiga de muchísimos años, a la doctora Luz María Rivas. Ella, la doctora Luz María Rivas Moreno es, pues, cirujano general en Tabasco, tiene experiencia en trabajo quirúrgico, es egresada del Hospital 1 de Octubre del ISSSTE de la Ciudad de México, y lo más relevante es que hizo un fellow aquí en el Hospital del Condado de Villahermosa, en el Servicio General de Cirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad Juan Graham, y es adscrito en el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez, y es considerado el centro estatal de trauma en el estado de Tabasco. Y bueno, estuvimos comentando el caso en la tarde, la doctora Rivas y yo, y pues realmente ahorita vamos a hacer los primeros comentarios. Le voy a pedir, le voy a hacer la palabra a Luz María para después yo hacer algunas otras observaciones. Adelante, Lucy. Buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias, Elenita, por la invitación para participar en este prestigioso foro. Y bueno, y también felicitar a la doctora Ana Lucía por su gran exposición del caso y por su extensa revisión de artículos para sustentar el manejo que se le dio al paciente. Y bueno, aunando o agregando a lo que comentó la doctora, pues obviamente el manejo del trauma renal pues, es controversial, ¿no? Aunque en los últimos años pues se ha establecido gracias a los grandes avances de la radiología intervencionista, pues ya manejos cada día más exitosos con el manejo no operatorio. Pero bueno, esto también va a depender de muchas circunstancias. Obviamente, en el lugar donde trabajemos, no es lo mismo trabajar en un hospital en donde tengamos todos los recursos para hacer el manejo conservador, que trabajar en un hospital donde no tengamos tomógrafo, incluso ultrasonido en la sala de urgencias, o incluso hasta sangre, ¿no? Y también incluso la experiencia del mismo cirujano con los manejos no operatorios, que es de vital importancia para decidir en un principio el manejo. Y como le decía la doctora, bueno, lo importante aquí para partir en el supuesto caso de que estamos en un hospital con todos los recursos, el principal requisito para el manejo no operatorio es la estabilidad hemodinámica del paciente. Y de ahí partimos, así como lo maneja las guías del ATLS, tenemos el paciente con trauma abdominal, el paciente que llega hemodinámicamente estable y el paciente que llega hemodinámicamente inestable. De estos dos, en el paciente, nos enfocaremos al paciente inestable. Hay pacientes también que van a responder al manejo inicial y que estos potencialmente también pueden ser manejados con manejo no operatorio. Y los pacientes que no te responden al manejo inicial, obviamente aquí no hay duda de que el paciente se tiene que operar. Y máxime, obviamente, si el paciente tiene un trauma penetrante. Trauma
cerrado, paciente hemodinámicamente que estable o inestable, pero que responde, puedes llevarlo a tomografía más adelante. Sí, obviamente también de acuerdo a la experiencia. Pero en el caso de trauma penetrante, ahí sí no hay duda. El penetrante me refiero a trauma tóraco-abdominal o abdominal propiamente. En donde sospechemos de lesiones asociadas, el manejo obviamente va a ser la parotomía. En el supuesto caso de que el paciente no responda hemodinámicamente, pues obviamente la parotomizamos al paciente y aquí obviamente sospechar todas las lesiones que pudiera tener, o sea, hacer un bosquejo, una revisión completa de toda la cavidad abdominal y bueno, hablando de trauma renal, nos vamos al retroperitoneo y vemos que catalogamos qué tipo de hematoma tiene en zona 2 y de ahí vamos a partir de que si es un hematoma evolutivo, expansivo o hay una hemorragia activa para decidir igual el manejo. El grado de lesión, igual en el caso de un hematoma, en este paciente no le hicimos tomografía porque estaba inestable, y en el caso de que tengamos un hematoma no evolutivo, pero tiene finalmente un hematoma en zona 2, trauma cerrado, obviamente el paciente no estamos obligados a explorarlo. En el caso del trauma penetrante va a depender igual de la sospecha de lo que, de lo que tenga, sospechemos qué tipo de lesión tenga. Pero si no es un hematoma evolutivo, si no es un hematoma que tenga evidencia de sangrado activo, no se recomienda la exploración. Ya lo han dicho varios autores que en ese caso, cuando abrimos un hematoma, terminamos muchas de las veces quitando el riñón, ¿sí? Y digo, en el caso de tratar, siempre de tratar de conservar el órgano. En el supuesto caso de que tuviéramos, igual vamos a explorar en el caso de que pudiera coexistir un hematoma retroperitoneal bilateral en zona 2, ahí lo mejor, obviamente también con la misma circunstancia de que no es evolutivo, que no es sangrado activo, aquí lo indicado sería empaquetar el retroperitoneo para tratar de conservar. Y obviamente el paciente se manda a terapia intensiva, se estabiliza, hacemos tomografía y ahí pedimos obviamente el apoyo o el trabajo de equipo con el radiólogo intervencionista. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de lesiones es que siempre antes de decidir un manejo de una nefrectomía, en el caso de que tenga una lesión, vamos a decir, si no tuviéramos mucha experiencia para hacer una reparación parcial y decidamos hacer una nefrectomía, en el caso del trauma renal, tenemos que antes que explorar o ver, revisar el lado contralateral antes de decidir la nefrectomía. ¿Por qué? Porque, digo, en experiencia me ha tocado ver que no se revisa y quitamos el riñón, ya sea que incluso tenga único en forma congénita o que tenga también una lesión incluso más compleja de la que inicialmente abordamos. Entonces siempre se recomienda hacer la exploración bilateral. En el caso, entonces, de que tengamos en un hematoma no evolutivo, no lo toquemos, o sea, si yo lo veo, Ana Lucía, en forma retrospectiva, ya haciendo una revisión ya después de que, como dicen, de que pasó el toro, pues digo, no evolutivo, lo mejor lo recomendable pues es no explorar el riñón. Y si hacemos como una especie de crítica constructiva, vemos que el sangrado que se encontró fue de 400 cc, ¿no? El sangrado no era tan importante. Y al hacer obviamente una reparación, que también es lo aconsejable, finalmente sangró más de lo que ustedes encontraron. Entonces, en resumen, ahí si no tienen esas circunstancias de que no es un hematoma pulsátil o evolutivo, no lo exploren. En el caso ya entonces del paciente, ya le hiciste nefrectomía, el paciente obviamente tiene que pasar la terapia intensiva, ya saben el mecanismo de manejo. En el caso del manejo no operatorio, pues aquí todavía incluso es más complejo, no es tan fácil decir vamos a dar manejo no operatorio, que se vaya a su camita y lo vamos a observar de lejitos, no.
el manejo obviamente es todavía más estrecho que incluso que el quirúrgico, ¿no? Porque pues en qué momento podemos fallar, pues no lo sabemos. Entonces el paciente, lo recomendable y las guías clínicas que incluso manejan en Estados Unidos y en todo el mundo es que el paciente debe ir, si lo vas a manejar con protocolo no operatorio, debe ir a terapia intensiva bajo vigilancia de monitoreo continuo y hacer obviamente una tomografía de control en donde vas a ver después en la tomografía con fases tardías incluso si el riñón es funcionante o no. Pero, y bueno, hay una tasa importante de éxito, más de éxito, incluso hasta podemos llegar hasta un 70% de éxito en el paciente en este tipo de manejo. ¿Cuáles son las complicaciones? Obviamente el manejo no operatorio también tiene complicaciones, pues ya lo sabemos, los urinomas, los abscesos, incluso estos se pueden manejar con radiología intervencionista, no equivale tampoco a cirugía. Entonces, bueno, en resumen, sí es controversial, pero hay una clara tendencia actualmente a tratar de conservar los riñones. Obviamente la expectativa de vida actual que tenemos ahorita es alta. Las comorbilidades se han hecho, sobre todo nuestra población mexicana, de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, etcétera. Entonces, y obviamente la asociación a trauma, pues es en pacientes jóvenes. Entonces, tratar de conservar los riñones. Obviamente, lo que ya comentaba, las condiciones tienen que ser dadas por la capacidad del hospital, por la experiencia del cirujano para tratar desde el punto de vista quirúrgico y no quirúrgico para decidir el manejo. Y también otra cosa importante es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo es desde el cirujano, el terapista, el de banco de sangre, el radiólogo intervencionista ya lo comentaba. Básicamente ese es mi comentario. Perfecto, muchas gracias. Aparte de agradecerte el comentario, que creo que fue bastante completo, yo quiero nada más hacer algunas observaciones. La doctora Luz María trabaja en un centro se preparó en un centro de trauma y actualmente tiene pues a su cargo ese nombramiento en el hospital que trabaja. Creo que el balance que podemos hacer el día de hoy es que vamos a tener que adecuarnos a las necesidades de los lugares donde estemos laborando, porque muchas veces te va a llegar un paciente que no es trasladable, que necesitamos trabajo en equipo, y la diferencia va a ser muchas veces los recursos y el personal idóneo que tengamos a la mano. Ya lo dijo ella que la diferencia es un radiólogo intervencionista. Si en un momento dado ese radiólogo no está en mi unidad, yo estoy obligada a estabilizar el paciente y trasladarlo a un lugar de mayor capacidad resolutiva, que muchas veces no lo hacemos, y por eso es que muchas veces los lugares que nos han dado la pauta de trabajar hacen esos traslados por vía aérea, porque realmente significa el pronóstico de ese paciente. Más de una vez me ha tocado que lo que decía la doctora Rivas, que no valoran el riñón contralateral y resulta que tiene riñón único, que tiene el riñón contralateral deficiente, y pues voy a sacrificar la probabilidad de que ese paciente tenga en un futuro una buena función renal. Entonces, a precipitarnos no nos lleva a nada. Entonces, aquí la conducta expectante, a primero estabilizar el paciente, seguir los protocolos de trauma de las guías de práctica clínica y del ATLS, y una vez ese paciente estable, pues ya me va a dar la serenidad para tomar decisiones adecuadas. ¿Cuántas veces trabajar muy de la mano? Yo tengo un neurólogo que es amigo mío, con el cual trabajo muy a gusto, él me llama y yo le llamo, y eso nos ha dado la facilidad de resolver muchas cosas en el cuarto operatorio. Pero ¿cuántas veces el paciente lo tenemos en la sala de urgencias? Y si tenemos un ultrasonido, pues hacerlo, pero sabemos que nos da mejor detalle la tomografía, entonces también eso es muy importante. Si por precipitarnos hacer una laparotomía, solo en los casos que realmente tengamos que hacerla, en caso de que el paciente no lo podamos tener estable y que no tenemos en algún momento la accesibilidad de la sangre y sus derivados. Pero bueno, este trabajo en equipo
va a requerir que después hagamos un debriefing, discutamos el caso con todos los compañeros, ver en qué fallamos y ver qué podemos hacer para el próximo caso. Esto es muy importante porque de un análisis retrospectivo sale un proyecto para mejorar la sala de trauma y choques que le falta, qué le tenemos que tener, qué catéteres tenemos que tener a la mano, y después de eso estar en condiciones de recibir un nuevo paciente, porque muchas veces el sentarnos ya retrospectivamente y a decir, como ahorita dijo a toro pasado Lucy muy atinadamente, decir, pues este caso no lo hubiera operado, lo hubiera estabilizado, y pues que el paciente esté en una terapia intensiva donde cuenta con vigilancia 24 horas y, como dijo ella también, no dejarlo en una camita esperando a ver qué pasa, porque estos pacientes de un momento a otro se pueden desestabilizar. Y el detalle más importante es siempre tener, aparte del trabajo en equipo, saber a quién llamarle. No es falta de capacidad, no es impericia, pero si nosotros tenemos un amigo o un grupo de especialistas, pues el trabajo va a salir mejor. Y lo que es en trauma, tenemos que pensar a futuro. Ya en algunos de ecos internacionales se trató de que precisamente por eso el año pasado se hizo todo el evento con la Sociedad Panamericana de Trauma, porque tenemos que hacer un manejo más proactivo, un manejo con mayores capacitaciones, incluso el manejo del estado de choque con un ultrasonido, un eco, para saber cómo manejar los líquidos, y pues todo esto estarlo actualizando, porque en esto del trauma no hay un dogma, se están revisando nuevas tendencias, como lo sabe Luz María. Estas nuevas tendencias muchas veces son de lo más conservadoras, porque cuando muchos de nosotros estudiamos, pues un órgano afectado ni siquiera investigábamos, lo retirábamos, y actualmente la conducta conservadora la podemos llevar a cabo principalmente por dos cosas: por el trabajo de equipo, por los recursos y porque tenemos el intervencionismo, ¿verdad? Entonces, el manejo del urólogo también, que pudiera ser algo retrógrado para afinar diagnósticos, y desde el punto de vista ético, dejar muy bien asentado en todas las notas qué hicimos, cómo lo hicimos, qué recursos nos hicieron falta, porque pues estos casos muchas veces, sobre todo los que tienen un índice de criminalidad, muchas veces el abogado defensor del agresor va a decir que se murió no por la herida trate, sino porque lo manejamos mal los médicos. Y esto lo hemos visto muchas veces, y es un consejo que yo les quiero dejar. Podemos dar paso a unas preguntas. Creo que nos extendimos un poco, pero valió la pena el comentario de la doctora Luz María. Muchas gracias. Si quieres leer las preguntas, Antonio, estamos a la orden. Doctora Elena, muchas gracias. Luz María, también la felicito. Fue muy puntual. Yo, que ya llevo un rato siendo conductor de este programa, yo creo que la doctora Elena va a estar de acuerdo conmigo. Cada vez se pone mejor este tipo de temas. Cada vez creo que necesitamos más espacio para poder abarcar todo. Y bueno, les agradezco la profesionalidad tanto de la doctora Luz María para complementar la gran charla que dio la doctora principal, porque también son temas muy puntuales. Nos gustaría externarnos, pero tenemos que cumplir con el tiempo. Entonces, les agradezco y hay muchas felicitaciones para las doctoras. Entonces, me gustaría iniciar, me va a permitir aquí abrir el Facebook para poderlas leer. Le ponen a la doctora Ana Lucía: felicidades, gran presentación. De parte de la doctora Teresa El Calvillo, pone muchas felicidades a la doctora, y más por ser RI. Que siga creciendo y lo que le falta. No en todos los hospitales los residentes de primer año tienen ese desarrollo. Doctora Ana Lucía, muchas felicidades. El doctor José Cruz Manuel Medina Cervantes pone saludos y muchas felicitaciones. El doctor Carlos Luis Kim Gómez pone buenas noches, compañeros doctores de todo México y Latinoamérica. Saludos desde Chiapas. Miguel Ángel Ramírez pone buenas noches, saludos desde Ciudad del Carmen. Me voy a meter acá ahora al Zoom. El doctor Luque los manda a saludar, felicitar también a la doctora Luz María, a la doctora Elena. Irma Sánchez Monte, creo que
complementa también un poco por el comentario que deja, pone, es importante decir que el paciente cursó con choque hemodinámico grado 2, no presentó hematuria porque no interesó hasta la pelvis renal. Eso lo comenta la doctora Irma Sánchez Montes. Y finalmente Guillermo Quintana Vargas pone felicidades, excelente plática, y creo que estoy muy de acuerdo con cada uno de ellos. Estuvo muy completa y me gustaría pasar, iniciando con la doctora Ana Lucía, con las conclusiones. Pasamos con la doctora Luz María y cerramos con la doctora Elena López Gavito. ¿Les parece? Adelante, doctora. Quisiera agregar un punto ahorita con el comentario que se hizo sobre que es un paciente con un choque grado 2 y que como la lesión no fue hacia la pelvis, no hubo trauma renal, no hubo hematuria, perdón. Se ha visto que la hematuria no nos dice qué grado de lesión renal va a tener o va a presentar el paciente. Hay pacientes que tienen lesiones renales de alto grado y no tienen hematuria. Y hay pacientes que tienen lesiones de bajo grado y tienen mucha hematuria. Entonces, la hematuria es un buen signo clínico del daño renal, pero no necesariamente me puede decir si es una lesión de alto grado o de bajo grado. Y pues mis conclusiones son esto, que hay que protocolizar bien a los pacientes, seguir los algoritmos, seguir el ATLS, las guías de práctica clínica y todo eso documentarlo en el expediente clínico para evitar, pues, más que nada problemas pues, jurídicos, no legales. Correcto. Muchas gracias, doctora. Le vuelvo a felicitar por su gran presentación. Nos vamos y damos pie con la doctora Luz María para que también complemente y terminamos con la doctora. Pues como conclusión, bueno, lo que ya comentaba, ahorita las tendencias se han inclinado mucho al manejo conservador y obviamente el tener los recursos y la experiencia para poder hacerlo. Y bueno, y tenemos que ajustarnos mucho a los protocolos establecidos ahorita para que en el caso del manejo no operatorio sea exitoso, ¿no? Insisto, en el caso del trauma penetrante, pues aquí no hay duda, se tiene que operar al paciente y buscar lesiones asociadas intraabdominales o retroperitoneales. Pero bueno, conclusiones, hay una clara tendencia ahorita ya de hecho más del 80% de los pacientes con trauma renal se puede manejar o se debe manejar con manejo conservador. Básicamente. Perfecto, doctora Luz María. Terminamos. Y para cerrar con broche invito a los residentes que están ahora en línea que traten de pues incentivar y para que en todas sus unidades haya protocolos de manejo y pues que no permitan eso de que ahí va mi experiencia, ahí va lo que yo pienso, siento, sino que tratar de que con este caso que presentamos, pues obviamente hay lugares donde están muy completos los cursos, pero invitarlos también a las personas que por alguna situación no tienen en sus unidades afluencia de cirugía de trauma, solicitar rotaciones porque nos cambia la vida cuando estamos ya de médicos de base o de adscritos que nos dio un paciente traumatizado cuando ya tuvimos ese entrenamiento y que afortunadamente lo tuvimos en tiempo y forma. Entonces, yo también los invito como conclusión final a que hagan protocolos dentro de sus áreas, que si les falta equipo en las áreas de trauma y choque, lo soliciten a la persona idónea por medio de un escrito, unirse todos los residentes y decir, pues estas son lo mínimo indispensable para trabajar es esto, que en las áreas de urgencia haya esa disponibilidad para tenerlo y pues desde luego que como en un momento dado no tenemos los recursos, pues estabilizar a tiempo el paciente y trasladarlo. Son otros de los consejos de la cirugía global que se está manejando en todos los foros internacionales. El tema de cirugía global, porque muchas veces el no trasladar a un paciente a tiempo significa no solo la vida, sino la función que va de lo que va a depender el resto de su vida. Y pues seguimos en contacto
conéctense la semana que entra y pues le cedo la palabra para el cierre y ya les va a decir que estamos a las órdenes para cualquier situación y aclaración. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, doctora Elena López Gavito, Luz María, doctora Ana Lucía. Gran complementación, creo que fue una charla muy enriquecedora y tenemos que dar pie al término de este programa, no sin antes dirigirme a todos los jefes de residentes. Jefe de residentes, este mensaje es para ustedes. Si me está escuchando, por esta atención. ¿Por qué? Porque si necesita una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto damos esa plática gratis en este momento de pandemia. Me despido, recuerden que compartir es aprender todos juntos y termino ofreciéndoles nuestras páginas de Facebook y de Instagram para que se sumen y compartan sus experiencias desde su sede. Nos despedimos, muchas gracias. Felicidades a todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, hasta luego, doctora Ana Lucía. Adiós. Adiós. Adiós, Ana Lucía. Gracias. Adiós.